Apóstoles, Un evangelio de canciones que tocaban Om, la nota universal de nuestra clase. La casa del sol naciente, Las canciones de fogón de las juventudes viajando a ser carne de cañón. el hermano menor que perdió el tiempo en la revolución interior. Cuando Mambrú se fue a la guerra. Hubo un tiempo que fue hermoso y terminó mal. El rock nació a la misma hora. Las células guerrilleras y las bandas de garage. El rock empezó cuando empezó todo. Pero se hizo cargo de lo que la militancia y la colimba guerrillera se sacaba de encima. Fue el hermano menor del militante y fue al frente. Este podcast trae esa otra historia. La década que se quedó a vivir en nosotros. Canciones de la guerra que nos trajo hasta acá. Bueno, quinto episodio de este podcast que hemos dado en llamar Apóstoles, referido un poco a los 70, el rock nacional, todo lo que ocurrió entre medio, otras manifestaciones de nuestra cultura argentina en esos años y cómo nos involucra, ¿no? Como personas. Y en este caso, en este quinto episodio, la idea es buscar qué pasó con el rock, la política, pero también qué pasó con el cristianismo y el rock, ¿no? Que va imbrincado con lo anterior y que sin ningún lugar a dudas se metió tan a fondo en muchas bandas o en muchos procedimientos y manifestaciones como así pasó con cuestiones de la política. ¿Cómo lo ves vos, Martín? Buenas a todos. Primero también que la política y el cristianismo estaban metidos, Sí. ¿no? O sea, Sí. Era una época Claro. posconciliar y donde había surgido acá en Sudamérica el gran movimiento de sacerdotes para el tercer mundo, sobre todo en Argentina, Claro. tuvo una base importante. La iglesia argentina a fines de los 50 hace una suerte de, empieza un lento giro, que se puede ver, rastrear en las biografías de muchos de los hombres claves de los 60-70, desde Angelelli hasta Mujica, ¿no? Que es un giro de acercamiento. Surgen sacerdotes que se hacen peronistas o que tienen una mirada, luego del divorcio, la pelea potente que tiene el peronismo con la Iglesia Católica, ¿no? Si bien el peronismo tiene una base cristiana, claro, humanista, como decía el general Perón, y la doctrina social de la Iglesia es un poco la inspiración ideológica, obviamente, del peronismo, pero había habido, claro, se peleó con la institución. Y, claro. Se peleó con lo material. Y había comenzado a humano. fines de los 50 un proceso donde muchos sacerdotes, al estilo de los curas obreros franceses, comienzan un camino de reparación de esa, o a suturar, digamos, la herida entre la Iglesia y, dirían los sacerdotes, el pueblo peronista también es el pueblo católico, ¿no? Entiendo que muchos rockeros venían también de esa relectura del rol de una iglesia que había tenido, que empezaba como a ablandar cierto conservadurismo y tener posicionamientos sociales y distintos, ¿no? Sí, evidentemente, así como la política se metió y cierta visión de la política, cierta idea romántica de lucha armada o de un hombre, la visión de un mundo nuevo, de un hombre nuevo, bueno, las influencias del Mayo francés, bueno, un montón de cosas se terminaron metiendo en la creación de estas bandas que surgían nuevas y que se dio en llamar a partir de los ideólogos como Miguel Grinberg y otros en rock nacional. En el mismo procedimiento se metió también una nueva forma de tratar con Dios, pero también con esas ideas cristianas. Y lo que nosotros estuvimos viendo es que hubo diferencias, hubo matices, o sea, no es unívoco. Así como no es unívoco que hubo bandas que tuvieron una visión más JP, otras más SERP, otras más peronistas secas, otras inclusive de ninguno de los dos casos. Con el cristianismo pasa lo mismo. O sea, ahora vamos a recordar los casos, pero claramente hay diferencias. Y bueno, nos va a gustar un poco indagar en esas diferencias y por qué pasaron. Uno diría, el mensaje cristiano y el rock podrían ser asuntos separados. Y uno tiene una visión exageradamente o casi irónicamente satánica de lo que suponía el rock como liberación, libertades, consumo, claro, toda la parte, todo el repertorio dicho, ¿no? de rockeros que se daban a los excesos, ¿no? O sea, porque estamos pensando en una época donde convivía con el Club de los 27, ¿no? Todos los que caían en la lona, ¿no? De Janis Joplin, Jim Morrison, Hendrix, ¿no? Todos presos del exceso, Brian Jones, se tiraban a la fosa, ¿no? Con los ojos cerrados por todos esos excesos. Sin embargo, también, no me quiero ni meter en lo que pasaba en Estados Unidos e Inglaterra, pero en el rock argentino se empezó a armar algo, o sea, la presencia de Dios, la presencia del Jesús
El Dios encarnado. El Jesús encarnado. Era muy parecido. Aparecía Los en las ideales canciones. del militante Sí. no son tan distintos al cómo se veía a los ideales de Jesús. Sí. No hay tanta distancia. Seleccionamos para nombrar, Sí. no para profundizar, pero solo para nombrar 4 referencias Ujú. de 4 momentos que existieron y que digamos que Sí. dejaron, ¿no? Que son un rastro de canciones y discos. Sí. Que hay más, seguramente hay más. muchos más. Hay más. Es una generación donde hay mucho colegio parroquial, Sí. mucho patio parroquial, mucha fiesta parroquial, mucho, ¿no? Es decir, esa combinación donde se aprendía a cantar samba, folclore, y Jesús también estaba ahí. En los años 60 surgió la misa criolla, ¿no? Claro, sí, Con el claramente. genio de Ariel Ramírez. ¿Y los textos eran de Luna? Exactamente. En las alturas pasan los hombres que aman el Señor. Letras de Luna y música de Ariel Ramírez. Bueno, empecemos con la primera referencia y la vas a empezar vos, que yo quiero decir acá, denunciar que el señor Strasburger me ha hecho un fanático de Miguel Cantilo. O sea, yo vine acá con los puños llenos de verdades, pensando que íbamos a hablar de Pescado Rabiosa, que larga y color humano, y me voy de acá cantando canciones de Miguel Cantilo por los caminos. Pero bueno, Perdón, pero a vos ya te gustaba de antes. me gustaba de antes, pero no tenía esa observación que no te quiero mandar al frente porque desechaste un figurón, de un gran rockero que me lo tiraste abajo y me dijiste, vamos con Cantilo, que Cantilo es en serio. Y bueno, Bueno, pero empecemos con la primera referencia. Creo que en este caso, hay una canción que es muy central en esto que estamos hablando, que es Padre Francisco, Sí. el tema de Pedro y Pablo, que abre el segundo disco de ellos con esa. Hay muchas cosas para decir. El disco es el primer disco realmente rockero de ellos, Sí. porque el anterior era un poquito, venía del movimiento de la música ciudadana, Sí, el Café Conservo. Café Concert, que tienen todos los famosos hits de ellos. Sí. Pero bueno, ellos entran en conflicto con el sello porque no podían, por ejemplo, no podían editar Catalina Bahía y otros temas más por cuestiones de censura. Y bueno, terminan editando en un sello chiquito y a partir de la experiencia de vivir en una casa que quedaba sobre la calle Conesa, Claro. en Colegiales, que es una experiencia proto-hippie la que tienen ahí con Sí. Cubero Díaz. Aparte amplían el dúo a una banda, ¿no? Claro. Y ahí aparece el sonido de rock nacional, ¿no? Y arrancan el disco, aparte ya en la tapa están con pelo largo, están con hippies, claramente, son hippies. Y arrancan el disco con este tema que era prototipo, era como, ahí cristalizaron la demanda de muchos chicos que habían sido criados en colegios católicos o habían tenido catequesis, porque venía como por añadidura, ¿no? O sea, uno iba al colegio y muy probablemente si no iba a un colegio público tenía catequesis y era una catequesis mundana. Porque hay que decirlo también. La gente que no... Esto hay que decirlo. Los que no han ido a colegios católicos piensan que los colegios católicos eran centros muchos tienen ese miedo, de que te convertían y te fanatizaban. Todo lo contrario. Yo fui toda mi primaria a colegios que no eran religiosos y sí fui a un colegio religioso en el secundario, que fue el San Román. Y la realidad, que no es que me voy a basar en mi experiencia, pero la realidad es que en general la catequesis es una materia sola. No hay una especie de adoctrinamiento profundo de vamos a lograr que estos pibes salgan como yihadistas del catolicismo. No. Uh-huh. Sí hay, lo que sí es verdad es que te van metiendo algunos valores, pero que son valores que son totalmente compatibles con Occidente y con la vida cotidiana. Son valores humanistas. Y en el caso de la catequesis, todo es bastante epidérmico. De hecho, y aparte es una excusa para poder rebelarse. Es ideal la catequesis para rebelarte, para adquirir una personalidad. Y en el caso de Padre Francisco, lo que ocurre es que es una demanda donde Miguel Cantilo le dice: yo quiero un padre que realmente cumpla el evangelio. Claro. Eso es clave, ¿no? Eso es porque no venía pasando. Ahora profundizamos en la letra, todo, pero ¿cómo lo...? Sí, como dirían los españoles, pedían un cura rojo, ¿no? Sí, un cura rojo. Más, pero no sé si rojo. Bueno, pero con una impronta social. Claro, un tercermundista. O sea, Claro. es una demanda de un cura tercermundista, de un Mujica. Claro. ¿No? Claro. O sea, uno escucha el tema y se da cuenta que le está reclamando. Ahora vamos a leer una partecita de la letra, pero
él le puso Francisco. Y después, tantos años después, Sí. surgió un Francisco que cumplió con las demandas de Miguel Cantilo. Vamos a escuchar la canción Dale. y después traemos una figura que es clave, que sería En Diálogo, que además con la cual Miguel tuvo en Sí. esos años una suerte de relación familiar. Escuchemos igual Dale. un toque. Padre Francisco, no les pregunten lo que piensan sobre Cristo. Tienen otra preocupación. Padre Francisco, le han agregado un nuevo clavo al crucifijo. Para olvidarlo en la pared. Pan y trabajo. ¿De qué milagros habla usted? Vos justo dijiste prototipo o primera experiencia comunitaria y después, justo viene después la etapa del Bolsón, ¿no? Claro, después. De Cantilo. O sea, es que vamos a mencionar acá y lo vamos a dejar como anotado para la exploración futura. No todos los temas se agotan y Sí. al revés, algunos temas se abren. El vínculo de Miguel era un vínculo político a través de la que en ese momento era su mujer, su compañera, su pareja, que era parienta, tenía un parentesco con Carlos Mujica. Carlos Mujica fue un referente obviamente clave, histórico y un centro de la época, ¿no? Así, hay, por distinta razón y en distinto orden, hay figuras en los años 70 que ocupan lugares centrales a través de los cuales se comunican muchas cosas, ¿no? Uno diría, está Mujica, está Jorge Álvarez, está Rucci, está Rodolfo Walsh, no sé, son figuras que casi constelan la época, ¿no? Sí, Y sí, totalmente. de los 4 que nombré, a 3 los mataron y Jorge Álvarez murió hace unos años. Bueno, pero Mujica en ese momento había tenido una trayectoria larga en los distintos barrios de Retiro. Retiro también era, hablando de constelaciones, también era una constelación, el barrio IPF, el barrio de los inmigrantes, el barrio, en fin. Y en un momento se había ido y volvió a fines de los 60, 69, 70 y se afincó en Retiro, ¿no? Y uno diría, Mujica era quien cumplía la orden, entre comillas, de Miguel Cantilo, es decir, frente a la demanda de una iglesia decididamente en la opción por los pobres, decididamente tercermundista. Y Mujica construye en Retiro, acá hay una figura clave que no se animó a grabar, que es una persona entrañable, se llama Jorge Vargas, un militante de lo que fue después el movimiento villero peronista, Ujú. que era la presencia de la juventud peronista en las villas, que era Sí. una organización nacida en las villas. Hay un estudio extraordinario de Eva Camelli, una investigadora que reconstruye lo que era la organización dentro de las villas. Sí, sí. Y ahí tenías los curas, lo que hoy después se llamó curas villeros, la presencia de sacerdotes importantísimos. Mujica era el más vistoso, no era el único. Y luego sí la penetración de organizaciones, en este caso sobre todo la juventud peronista, Sí. que tenía una mezcla de foráneos y genuinos. Claro. Eva Camelli utiliza la palabra genuinos, o sea, gente de adentro de la villa, o sea, vecinos, y organizaciones que llevaban, que conectaban con el resto de la política, claro. En el caso de Montoneros, por ejemplo, crean el frente, dentro de su llamado, vamos a hablarlo en términos de la época, el Frente de Masas, incluía una organización que era el Movimiento Villero Peronista, así como tenía el Frente de Inquilinos, la Juventud Universitaria o la Juventud de Trabajadores Peronistas después. Claro. Bueno, Jorge era parte de eso. Ahora, sin embargo, convivían con Mujica, con la parroquia Cristo Obrero, que aún existe, y aún está Tapia, uno de los referentes de aquella época, que ya andaba con Mujica en aquel momento. Y obviamente que además Mujica, y acá se pone interesante la cosa, primero conecta Retiro con toda la ciudad. O sea, es la villa más visitada Sí, sí, pasa a ser un por la bohemia de los 70 y por la política de los 70. punto cultural. Sí. Que eso se mantiene al día de hoy. Al día de hoy. Sí. Pero digo, es una villa en la que pasaba Piero, Sí. Marilina Ross, Chunchuna Villafañe. Sí. Bueno, fue Perón, pero... y entre otros, Magdalena Ruiz Guinazú, suponete. Sí, sí, Estamos sí. hablando de ya personas que luego hicieron, venían de antes y tuvieron posteridad. Sí. Y también Mujica, en ese momento, a través de Cantilo, armó una serie de festivales, estamos hablando de los 72, 73, festivales de rock. Sí.
Y Jorge Vargas, decía, el techo de que era, se ubicaba el escenario frente a la parroquia Cristo Obrero. El techo, de algún modo, emulaba la terraza de los Beatles. Sí. ¿No? Es decir, es como vos decís, es el techo de chapa, la versión, digamos, tercermundista, Claro. de la terraza Beatlemaníaca, donde los Beatles tocan en vivo por última vez, ¿no? Se despiden por sorpresa en una terraza. Y ahí se hace un festival y ahí tocaba Pedro y Pablo, ahí tocó Papo. Y Jorge Vargas contó que era tal la presencia que se producían Billy Bond, Pajarito Saguri, creo que. Pajarito Saguri, fue Spinetta. Sí, o fue sea, Spinetta. esa circulación producía Mujica. Sí, ¿No? sí. Que uno diría, Mujica era del palo. era del palo, pero además entendía la polifonía de una época. Muy bueno. ¿No? Entonces traer el rock, porque también, ¿no? Era otra Argentina y otra ciudad y otro retiro. Jorge me contaba, a la noche muchos éramos rockeros, muchos éramos lectores de revista Pelo, ya, o de otras revistas, que podían leer, y se iban a correntear, a caminar por Corrientes, a las librerías. Es decir, también esa bohemia de la avenida Corrientes no estaba microsegmentada como ahora a lo mejor había por sectores, sino que estaba penetrada por todos lados. Claro, hay un canal de comunicación. Exacto. De un lado a otro. Era natural pasar de un lado a otro, más allá que literalmente estaba el subte, Claro. ¿no? Que te llevaba un colectivo. Pero era muy común pasar de ese microclima o de ese contexto de los festivales de Mujica en la Villa 31 a Avenida Corrientes, cosa que hoy no, eso sí se quebró más. Digamos, en ese sentido no está la orgánica la comunicación. La Avenida Corrientes también se quebró un poco más, no es la misma la Avenida Corrientes de antes. Pero lo concreto es que todos estos rockeros que iban a participar de estos festivales, de los cuales quedaron pocos registros, o sea, hay notas que hablan de esto, hay libros que se nombran. Bueno, nosotros vamos a traer una imagen. Vos en notas tuyas has traído testimonios de eso. Sí. Pero nosotros lo naturalizamos. Pero en realidad, el rock originalmente estaba en contra de la iglesia. Claro. Como cultura, originalmente. Entonces, que haya terminado pasando de que los principales figuras del rock nacional participen y lo vean totalmente natural, y de hecho lo era, porque no se estaba forzando nada, Sí. que terminan participando de lo que estaba armando el Mujica ahí en la Villa 31, es que evidentemente, algo pasó. Ahora, Algo pasó. Sí. Ahora, hay un elemento ahí que para mí se pone interesante y es, primero, esos encuentros, microencuentros, ¿no? Jorge Vargas se queda tomando cerveza con Claudio Gavis. Sí. Claudio Gavis le dice, vengan todos a casa, vivía en San Telmo. Gavis se lleva un grupo de villeros a la casa como si nada, ¿no? Si no había ni prejuicio ni temor, no. La inseguridad no era un problema. Por lo menos no la inseguridad social, urbana, como se había afano, pero no era. Y se da el momento en el cual Gavis los despide a los muchachos y les regala un libro a cada uno. Y a Jorge le regala 1984 de Orwell, libro que pierde en muchas de las fugas que tiene que hacer Jorge porque sigue militando y profundiza su militancia luego en Montoneros. Ahora, esos momentos de encuentros así, donde un tipo como Gavis, que tenía la cabeza abierta, que era violero, venía de Manal, tocaba con La Pesada, tenía 2 discos para mí buenísimos con La Pesada. Muy buenos. Ese momento es también un reflejo de la cabeza abierta de Mujica. Sí. Y es un reflejo de un tipo que, así como fue confesor y mentor en campamentos de muchos chicos que se van a la guerrilla con Montoneros, ¿no? Incluso de la dirigencia, incluso del Pepe Firmenich, a quien conocía a Ramus, está en la misa de despedida de Ramus y Abel Medina. También es el tipo que le dice, loco, agarren el arado. Sí. También es el tipo que le dice, bajen del monte. Bajen del monte, ¿no? Paren con las armas. Sí. Perón ya ganó, basta con la lucha armada, basta con la violencia. Y es el primero que tiene palabras muy duras tras el asesinato de Rucci. Sí. O sea que es el mismo, no es que cambió. Sí. Y yo creo que es esa honestidad intelectual que tenía y esa honestidad moral que tenía, es uno de los elementos que explican por qué estos rockeros que desconfiaban de la política no desconfiaban de él. Claro. Y se prestaban a participar de estos festivales que además eran muy disfrutables. Sí. No es que estaban haciendo porque eso es otra cosa importante. No es que estaban haciendo beneficencia. No. Iban a disfrutar. Sí. Y de día. Se tocaba de día. Sí. Es una pena que no haya registros. Pero bueno, quedaron testimonios, quedaron algunas notas. Pero claramente ahí tenés una entrada. Ese reclamo que hacía Miguel Cantilo en Pedro y Pablo con Padre Francisco
la contracara de eso era Mujica. Claro, que no era el único, digo. No era el único, uno puede había decir otros. Angelelli, yo qué sé. Había otros, Ponce León. Gali, sí, ¿no? Gali. Es otro que hay que nombrarlo porque Sí, era sí. muy importante, ha llegado a Mujica también. Sí. Y hay que decir que entonces, en este caso, digamos, la visión tercermundista y también cercana a la teoría, ¿cómo es? La teoría del pueblo, no me sale ahora La teología del pueblo. La teología del pueblo, claro. Que fue posterior, pero también nace un poco ahí. Bueno, eso es lo que enamora a los popes o a las figuritas o los solistas del rock nacional que buscaban inspiración genuina para sus canciones. Sí, una línea histórica. Sí. La teología de la liberación tiene una impronta fuerte y es un momento de decisión política, Claro. uno diría críticamente, entre comillas, casi de vanguardia, y que es el sector de la iglesia y el sector de sacerdotes, seminaristas, Sí. etcétera, que incluso se vinculan a la guerrilla. En paralelo, y uno diría casi como en Mujica se encarna el giro, Claro. irrumpe una suerte de teología del pueblo o teología de la cultura, con otros nombres incluso interesantes. Un teólogo fabuloso que se llama Rafael Tello, mi tercer hijo Rafael se llama por él, que es de algún modo el mentor de la peregrinación juvenil a Luján, un movimiento que nace en el 75. Por eso, Amerita claro. otro capítulo, pero digo, Bueno, que también... Mujica que un poco también agarra los dos, Claro, ¿no? exacto. Sí. En Mujica se produce las dos velocidades. Las dos velocidades. Cuando hay un cambio de velocidad, ¿viste? Y aparece la teología del pueblo como un loco vamos al muere. Uno diría, no era por eso, tiene bases digamos, filosóficas más profundas, pero hay una suerte de reflejo de estamos Claro. mandando los pies a la guerra Claro. y esa guerra está perdida. A mí me da la impresión de que los rockeros nuestros conectaban con la parte de la teología del pueblo, sin saberlo, Sin saberlo. sin decirlo. Sí, sin decirlo y saberlo, y de hecho es una cosa de la que se habló después Se habló y se fue después. reconstruyendo. Claro. Nosotros tenemos una segunda referencia. En realidad discutimos mucho con el compañero Strasburger cuál iba primero y el montaje lo ganó él, que es también porque es una pregunta, ¿no? Que es un disco que yo voy a contar esta pequeña anécdota. Junto al camarada Pablo Towson caminábamos en una temporada de dólar barato por las calles de Brooklyn. Una temporada más. Una temporada más, viste que era lleno de temporada de dólar barato. Sí. Y en una disquería, en una especie de galpón, típica disquería Ujú. medio hipster, estábamos revolviendo discos. Yo qué sé, yo en esa época estaba alucinado con el jazz, buscaba discos de Pharoah Sanders y de Don Cherry y todos esos tipos así, la Revolución Negra, y de golpe se me nota por mi tartamudez monolingual que no hablaba demasiado bien. Entonces, ¿de dónde sos? Soy de Argentina. Y el pibe de la disquería, que era parecía el de Mutual Benefit, ¿viste? Un chico indie divino, saca de abajo y me muestra como si me dijera, mirá lo que tengo, esto no me lo tocas, de esto tenés que estar orgulloso, la Biblia de Box Day. Claro. Y ahí yo, algo que no tenía no dimensionado, porque soy fanático, claro. mi viejo me metió en el cassette, todavía recuerdo la tapa con esa figura crística, pero no era la primera vez que dimensionaba la entidad Claro, no es lo mismo. musical que tiene la Claro. Biblia. Y yo creo que es el disco auroral, y es un disco de un grupo que merece todo el reconocimiento, como Sí. son los Box Day, ahora hablamos un poquito, pero que encuentran en su segundo disco, yo creo que una cima inesperada, tal vez por cierta condición mediúmnica. Sí. Tal vez fueron el canal, uno diría, muchas cosas existen por decisión y por voluntad de los hombres. Tal vez algunas cosas existen por voluntad de Dios. Y creo que la Biblia de Box Day, en parte como la misa criolla, pero la Biblia de Box Day Son dos casos igual. tuvo algo de emergencia de la voluntad divina, Sí, sí, sí. porque es un disco increíble. Pongamos Génesis y hablemos de la Biblia. Dale. Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche, hizo luz. Y fue el cielo. Y esto que está aquí. Hubo tierra, agua, sangre, flores, todo eso y también tiempo. Claramente digo que ese fue el mundo del hombre.
viste que los Soda cuando van a la MTV hacen un electroacústico, viste que Cerati, eso el gran Juan Morris en su biografía de Cerati lo detectó, viste, que es la fascinación de Gustavo, que es un poco un chico de parroquia, ¿no? Cuando todo era nada el principio. Era el principio de la noche y solo luz. El disco de Box Day es el segundo. Box Day era un grupo de Quilmes de lo que hoy se dice conurbano y tiene más justicia, incluso pensando en esa Argentina todavía más fabril, decir Gran Buenos Aires. Era uno, claro. Y había un integrante que era Willy Quiroga, que era un hombre 10 años mayor, que es quien le pone, para mí, ese eco folclórico en las voces, ¿no? Sí. Parece como si hubiese colado uno de los fronterizos, ¿viste? Sí. Y que tiene en este disco, el planteo sería como contrario, ¿no? O sea, si Pedro y Pablo con Padre Francisco, ¿no? Cantilo y Durietz se plantan y reclaman un tipo de iglesia, los Box Day, contrario a eso, construyen un artefacto grandioso, divino, maravilloso, que no entra en conflicto. Para nada, con claro. la iglesia, ¿no? Ahí está el tema. Claro. Y tampoco es formal, tampoco es algo acartonado. Claro. Ahí está el tema, ¿no? Porque lo contrario al otro podría haber sido lo acartonado. Justamente, Padre Francisco de Pedro y Pablo le reclama y le dice a la oficialidad de la iglesia: ustedes son unos caretas, Claro. cumplan con la palabra de Jesús. Sí. Entonces ahí está la dicotomía. Y la Biblia no encaja en esa dicotomía. Es la tercera posición. Absoluto. Que es la tercera posición, pero que en realidad es la original. Porque es la catequesis puesta en música, pero sin ideología. Claro. No hay ideología. O sea, uno escucha la Biblia y no hay ideología. No. Hay palabra de Dios, hay doctrina y hay mucha intuición. Es un disco totalmente artesanal. Bueno, si uno lee cómo fue construido, entendés que fue artesanal porque la música fue algo muy orgánico que fue saliendo en varios ensayos, pero la letra las hizo Ricardo en poco tiempo, en pocas horas. Sí, en una suerte de trance, ¿no? De trance. Se había ido un Sí, departamento de la calle Celaya, ahí Sí. por el barrio del Abasto. sí, se había casado hace poco y sí. lo hizo. Se encerró y lo hizo. Sí. Y curiosamente, el antecedente de esto, que es la misa criolla, también ocurrió lo mismo. Félix Luna trabajaba en Clarín, lo llamó Ariel Ramírez, ya se habían juntado un par de veces, habían tenido experiencia de componer juntos, buenas experiencias, pero no habían hecho nunca un disco. Y le contó la historia esta de que tenían que hacer, no exactamente la misa criolla, pero venía por ahí, lo estaba haciendo con otra persona, no había resultado. Félix Luna terminó de trabajar en Clarín, se fue para la casa de Ariel Ramírez y se quedaron toda la noche desvelados haciendo como si le estuvieran dictando desde el cielo Claro. cada una de las piezas de Navidad Nuestra y Misa Criolla. Y cuando salía el sol, lo terminaron, ¿no? Cada parte, cada movimiento. Lo mismo pasó en un punto con Box Day. Es remanido decirlo, pero hay un aroma a perfección, ¿no? A Sí. hora perfecta. Sí. Que por supuesto que en el momento fue reconocido. De hecho, ellos pasaron de ser una banda chiquitita a tocar en teatros donde se llenaba de gente, donde empezaron a ser más populares que lo que eran antes. Pero lo que nadie podía prever en ese momento es terminar haciendo una obra como el que te pasó a vos, que vas a Estados Unidos y te la nombran como un disco fundamental de la historia internacional del rock, ¿no? Sí. ¿Por qué pasa esto? Y bueno, los creyentes diremos que es por inspiración divina, pero básicamente es que esa palabra, esas escrituras que están en la Biblia tienen un mensaje claro y ellos no lo distorsionaron, no le agregaron ideología, no lo acartonaron, no lo suavizaron. O sea, fueron fieles a esa doctrina, pero la hicieron propia. Sí. La hicieron juvenil, Sí. la hicieron conurbano, o Gran Buenos Aires. Es una banda que no participa en un punto de toda esta vorágine social y política que está ocurriendo. La ven, no están en contra, pero tampoco participan. Entonces, cuando hacen la Biblia, les sale, ¿cómo te puedo decir? Sí, con una inocencia positiva, una inocencia que no es ingenua. Uno dice en el libro
Bueno, no sé si es Como vino la mano, el de Miguel Grimberg, ¿no? Sí, está Como viene la sí, mano y que después está que es 25 sí, 25 años de Rocky y Sí. destacábamos que Grimberg le bajaba el precio. Sí, Grimberg que había estado muy poquito, incluso había conocido a Mujica, un ratito en la revista Cristianismo y Revolución de García Elorrio, sí. una revista que se llamaba Cristianismo y Revolución y que hacía, por ejemplo, número especial a 10 años de la Revolución Cubana. Sí. Que está sindicada como fundamental para lo que después fueron Exacto. muchas... Ha puesto en tapa la figura del Che, Sí. eso, ¿no? De una izquierda así. Los Box Day, dijimos, el Gran Buenos Aires, el caso de Willy, incluso crecido en colegio católico. Sí, Si querés, un proceso creativo un tanto mediúmnico, traumático, difícil, porque también tenían que primero convencerse de que podían hacerlo. Ujú. Un viaje en colectivo. Togle le dice a Quiroga, che, se me ocurrió algo, pero es una idea muy loca. ¿Qué se te ocurrió? Hacer la Biblia. Me encanta. Así Sí. empieza. Segundo, muchachos que no frecuentaban ni la manzana loca, ni la cueva, no, ni la claro. bohemia. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron los deberes. Entonces, fueron a ver a la iglesia, tocaron el timbre. Ellos tienen un momento como bisagra, que es con las letras escritas, armadito, van y se encuentran con Monseñor Gracelli. Sí. Para quien no lo sabe, Gracelli fue un tipo pesado, un tipo que años después atendía a los familiares desaparecidos en la iglesia de Estela Maris y para todos los familiares empezó a ser un cura contenedor hasta que se dieron cuenta que era, diríamos, un tipo de mínima muy vidrioso Claro. y de máximo un servicio que pasaba información, ¿no? Porque era el tipo que decía, sí, cuénteme, ¿y cómo se llaman los amigos de sus hijos? Es decir, un tipo complicado. Complicado. Y una iglesia que tenía de todo, ¿no? Porque Claro. era una caja de resonancia. Entonces, ese tipo, pero ya muchos años antes, Es el que reclama ver las claro, letras. dice, a ver las letras y empieza a leer, y cuando lee, cuando todo era nada, era el principio, él Nada. era el principio y de la noche hizo luz, y bueno, Exactamente. y él dice, ustedes en un silogismo explican lo que a mí me llevó una vida, y les aprueba, y hay unas primeras 500 ediciones del disco de la Biblia que contienen un mensaje de Gracelli a la juventud como diciendo, Apoyando. era el sello Iram, el clero, como diciendo, muchachos, esto está muy bien, Esto está muy bien. Esto no rompió nada, No ¿no? rompe nada. Y hay una, en la grabación de Barrock, donde están los Box Day, que aparecen con Presente, canción de Fogón y del primer disco, y después hacen una interpretación creo que de Las Guerras, que tocan en una iglesia muy conocida de la capital, acá en la avenida Corriente. Bueno, Todo concluye al fin, nada puede escapar. Todo tiene un final, todo termina. tienen esta especie de bautismo, y como vos decís, que ahí es una pregunta también más para hacer los creyentes, que es, tal vez con el mensaje, si bien la Biblia es una biblioteca, Ujú. tiene el Antiguo Testamento, los Nuevos Evangelios, Claro, son varios libros en un son libro. muchos libros, Sí, que sí. vos podés desarmar y No es podés, un libro, claro, es un conjunto de libros. tenés el Cantar de los Cantares, o sea, Sí. tenés una biblioteca dentro de un libro o de dos, pongamos si es que dividimos Serían el Nuevo dos Testamento grandes y el bibliotecas. Antiguo Testamento. Serían dos bibliotecas. Claro, dos bibliotecas. Y uno puede decir, y las cartas de Pablo y la Sí. mar en coche. Bueno, ellos hacen digamos, una selección de referencias, ¿no? Está David y Goliat, está, qué sé yo, está el nacimiento y resurrección de Jesús. Digamos. Sí. Hacen una selección de grandes momentos bíblicos, Moisés, Sí. y tienen una fidelidad que uno a simple vista diría es como comparar la película de John Huston sobre la Biblia con el Evangelio de San Mateo de Claro. Pasolini, que es un comunista homosexual italiano que destaca ciertos aspectos perturbadores, en el buen sentido, del Evangelio de San Mateo, versus un Huston que arma todo el camino, incluso del Antiguo Testamento. Entonces, acá uno diría esa fidelidad, pero también lo que desnuda para mí, lo interesante, es que cuando a mí me gusta, como decís, Juancho, vos que decís, no tiene ideología, me recuerda a Francisco diciendo sin ideología, en el sentido de que no le sobreimprime Exacto. motivaciones políticas, porque en realidad deja al desnudo la verdadera ideología católica, Claro. que era sí. bastante liberadora, La doctrina. claro. Sí, es así. Esa aprobación inicial de Gracelli podría ser vista como, desde la crítica, decir, al final son la historia oficial. Claro. Decir eso, para mí, no llega al fondo de la cuestión. Exactamente. No llega al fondo de la cuestión. Porque, primero, si hubiera sido la historia oficial, no hubiera sido así de popular. Claro. No hubiera convencido y convocado a tantos que no tienen simpatía por la iglesia y, sin embargo, les gusta la Biblia.
aquellos que tienen reclamos a la iglesia y son creyentes y reclaman cosas a la iglesia, no sienten que la Biblia es el enemigo o es parte de los caretas. Al revés, ven una expresión genuina. Evidentemente, Gracieli le pasó lo que le pasó a todos, que es detectar algo que tiene mucha verdad. Claro. Él fue en todo caso el primero en darse cuenta y le tocó ser él, digamos. Sí. Pero si le hubiera tocado a Juan 23, hubiera dicho por ahí algo parecido. Sí. Hay que decir que lo que dice Gracieli es muy lindo, ¿eh? Sí. Si esto lo retratara Netflix, sería la escena donde ellos van todos tímidos y le entregan los papeles, él lo lee y se queda como buscando a ver qué les puede decir y se desarma ante los primeros versos del Génesis, que es la primera canción del disco, lee esos versos y dice, interrumpe la lectura y dice, ustedes lograron lo que nadie logró o lo que pocos lograron en un silogismo, explicar el misterio del Génesis. Bueno, eso al día de hoy sigue siendo verdad. Claro. Entonces, no hay, evidentemente hay algo que trasciende todo, que es cuando vos llegás a una verdad con una obra, ya no importa en qué ámbito estés. Hay una verdad contenida, que es lo que pasa siempre cuando se trata de criticar a algún artista desde el punto de vista ideológico, y ese artista más tarde termina triunfando, y el que lo criticaba desde el punto de vista ideológico se tiene que comer las palabras. ¿Por qué? Y cuando digo triunfando no es que venda mucho, sino termina siendo replicado en un montón de escenas, situaciones, que su música siga viviendo. Hay artistas que han querido ser tachados o puestos debajo de la mesa o que no se hable más de ellos, y resulta que uno va a una reunión o va a un evento o va a una manifestación y esas canciones aparecen. Claro. Eso no lo puedes regular. No lo puedes regular. Bueno, en el caso de la Biblia, claramente, Gracieli en todo caso fue transparente con lo que vio, que es que era una obra de arte. Mi impresión sería, para concluir y traer dos referencias al pasar y cerrar, tal vez, que es que no fueron conservadores. No fueron conservadores. Fueron profundos. Exacta. Bueno, o sea, perforaron hasta buscar las aguas. No, las aguas. O sea, no fueron conservadores, no fueron progresistas, no fueron vanguardia, no fueron reacción, no fueron oficialidad formal, ¿no? Simplemente fueron profundos. Sí. Y con eso le ganaron a todos. Sí, y era un momento también donde el gesto, si uno diría, bueno, ¿y dónde está el gesto? ¿Dónde hay un gesto? Primero, en que son unos muchachos de Quilmes que se apropian de los textos. Exacto. Claro. Y graban, y no van a menos, y suben orquestas. Sí. Tiene una orquestación, culo, te caes de culo. Sí. Y hay una parte que yo creo que en algún sitio pegó tanto, un karma para ellos. Billy Bond, que es más vivo que el hambre, creo que ya estaba en Brasil, pues se había tomado el buque, obviamente, liado con todos los quilombos que había en la Argentina, y grabó el ensamble. El ensamble, y después en un momento dijo, bueno, que muchos músicos graben la Biblia, hubo muchas regrabaciones, vos tenés versiones de, qué sé yo, vos podés escuchar libros sapienciales y la voz de Calamaro. Sí. Podés escuchar, le voy a pedir a Nehuen después que ubique la versión de Moisés que hacen los Sui Generis, que tiene para mí una... Que ahí, por ejemplo, se luce una voz que a veces es complicada, que es la de Nito Mestre, pero se luce. Viste, es una obra magnífica, es una obra que aplastó a Vox Day en algún sentido, es decir, que los pasó por arriba. Yo creo que ellos, es muy difícil a los 20 años hacer algo tan importante. Claro. Yo siento por ellos la piedad que sentía por una muchacha que, Dios la tenga en la gloria, que había sido parte de la fiscalía del juicio de las juntas y dijo, qué difícil a los 20 hacer lo más importante de tu vida, ¿no? Bueno, los Vox Day hicieron demasiado temprano, tal vez para mí, el disco más importante que tiene el rock. Claro. Y no, lo firmaría acá sabiéndome que me muero por el rock argentino. Y debe estar en el top. Se puede defender esa aseveración. Puede estar en el top 10. Eso sí, no, eso es indiscutible. Pero que fue el más importante, hay gente que te puede dar argumentos para defenderlo. Total, y podría pensar lo que del rock mundial. Sí. Podría pensar que si a Paul McCartney, a Robert Plant, no sé, a Peter Gabriel le haces oír. Sí. No sé bajo qué marco teórico, o no sé bajo qué condiciones, pero le haces oír, van a decir, esto no está hecho, esto no se hizo nunca, esto es genial. Bueno, faltan las dos menciones al pasar, porque también creó una especie de espejismo del negocio, que fue, aparecieron los mercaderes del templo, que eran,
che, loco, si juntás rock y cristianismo, vendés. Lo de Pedro y Pablo, genuino, hermoso, ya me vendiste a Cantilo a morir, banco a Cantilo a muerte. Lo de Box Day, le hemos dado todo. Sí. Hay un disco, anótenlo los Sí. que sigan a este apostolado, que se llama Cristo Rock de Cristo Porcheto. Sí. Que es como si fuera todo lo contrario. Es todo lo contrario. Todo lo contrario. Tiene una sola virtud que es la primera colaboración extra que hace Charly García en un disco, que después tiene obviamente trago una amistad con Porcheto, pero es un disco también, como un disco donde es, como diría Borges, el gesto profesionalista de la canción de los Pedro y Pablo. Es decir, es un disco que le quiere armar un Jesús a imagen y semejanza del reclamo de la época, con canciones. Claro, justamente. Solemnes, Le bueno, mete en fin. con forceps la ideología y no sale. Tuvo su fama, tuvo Sí, su. sí, A ver, sí. tuvo mucha difusión mediática, contribuyó a la fama de Porcheto. Sí, que después son cosas súper interesantes. Claro, ¿no? Y Sí. él, creo que a ver, tendríamos que revisar, pero tengo entendido que es el segundo, el tercer disco, es algo así. En la misma época que se formaba por su Gieco. En el momento no fue visto como. No fue un fracaso. Le vendió, más o menos le fue bien. Ahora, nosotros lo que decimos es. No es un disco del cual hoy te puedas agarrar y sentirte bien. Exacto, O sea, no pasa eso. exacto. Y nos hubiera encantado que sucediera, porque fuimos a escucharlo de vuelta. Sí. No podemos disfrutarlo. No califica. No es que sea malo, porque tampoco es que Sí. sea malo, sino que Sí. justamente no llega una verdad. Cuando uno escucha ese disco no hay una verdad que aparece. Y lo que hay es, por un lado, una construcción pop y por otro lado, un contenido a la moda de las reivindicaciones de la época. Bueno, hoy, pasado el tiempo, no está a la altura, digamos, ni tampoco matarlo, ¿no? Porque no es Sí. que no es un desastre. Después hubo un disco de una especie de grupo fantasma, voy a leer quiénes para dar los nombres. La alineación incluía a Félix Pando y Hacho Lezica, ambos eran de la Joven Guardia, Sí. ojo. Y Alvarado, que era de Los Mentales, un buen grupo. Un grupo que se llamaba Fe y Daniel Cash. El compositor de la obra, Ariel Ramírez, supervisó la grabación y el intérprete de folclore, que para mí es un crack. Además, se le metió el dedo en el orto al forro de Ibarra, se llama Chango Farías Gómez, tocó en este disco, que se llama Rock de la Misa Criolla. Claro. Y el rock de la Misa Criolla es una adaptación rockera, beat, Clave beat. claro, en clave beat de la Misa Criolla, y digamos que Ariel Ariel Ramírez le puso el ojo para que no lo rompan, y la verdad que el disco pasó sin pena ni gloria. En el momento que salió, la reseña de Pelo lo Lo destrozó. destrozó, y quiere decir algo de eso, sí. No, pero a mí me resulta simpático el disco. A Bueno. mí, en general, la música beat me cae bien. Ya Sí. empezando por ahí. Sí. Lo que pasa es que, claro, enseguida la música beat empezó a ser tildada de comercial, empezó a ser tildada de algo de que ya había pasado de moda. Pasó muy rápido de moda la música beat. Pero a la distancia es al revés de lo que pasó con Cristo Rock. Yo escucho eso y no me irrita. Es un poquito superficial, reconozco. Sí. Pero esa búsqueda beat me genera simpatía. En la revista Pelo le dieron con un ñoca, ¿no? Le dieron con un hacha. Y, bueno, un poco critican, para mí, injustamente lo que podía ser, entiendo quiénes serían los señalados, ¿no? Un acercamiento del rock y el folclore, no diría Nevia, los arcoíris, que Sí. fueron para ahí, qué sé yo, bueno, a mí me parece injusto. Bueno, o sea, ese señalamiento me parece interesante. Los Beatles también. Sí. Hay canciones de los Beatles que parecen canciones medievales, o sea, Claro. quiero decirte, que rock no fue a buscar un poco a sus raíces, ¿no? O al tango. Pero bueno, supongamos que eso, yo qué sé. Bueno, le dan con un ñoca. Pero al final dice, me impresiona la ignorancia de la crítica, porque dice, la tapa dice, tapa, 2 puntos, ¿no? La crítica incluía todo. Dice, Sí. gran despliegue para superponer fundamentalmente la imagen de Jesús crucificado sobre un avión supersónico. ¿Será una imagen rockera esa? Yo digo, no es literalmente, pero uno podría decir que esa tapa es Refiere. como una referencia a la obra La civilización occidental y cristiana de León Ferrari, que es del 65 y que fue famosa, que Sí. causó quilombo, Sí, sí, ¿no? sí. Digamos, se le pasa por encima eso. No la, pero vi- bueno. no la vieron porque, No la bueno, vieron. claro, porque se ve que el mundo del arte todavía estaba muy distanciado, lo sigue estando, Sí. del consumo rockero, pero bueno, ahí era muy evidente que tenía que ver, era eso. Hay una nota de Fernando García muy buena que habla de este disco que lo rescata, pero sí, yo creo que Ariel Ramírez acá estuvo bien, o sea,
Se olvidó tanto este disco que descubrirlo ahora, redescubrirlo, produce cierto placer. Y es una buena etapa también. Sí. Está buena. Yo creo que una generación es siempre algo que irrumpe y dice nosotros no somos culpables de nada, ¿no? Ujú. En la historia. Totalmente. La generación de los 60 y 70, en la versión argentina, tenía encima la proscripción del peronismo, el humo de los basurales de José León Suárez, el debut, entre comillas, de la aviación bombardeando la Plaza de Mayo, los años de proscripción, la resistencia peronista, tenía todo eso encima. Nació, y yo creo que la búsqueda de un espíritu religioso en un mensaje es también una forma auroral, una forma de nacer. Manal, que no tiene, ¿no? Que Javier Martínez te pega 3 golpazos si escucha esto, pero diríamos, en Porque hoy nací, hay una suerte de bautismo, ¿no? Hay un rock Sí. que quiere ser bautizado o que quiere también ser una nueva noticia y una Sí. buena noticia. Sí. Yo creo que el gesto en donde el rock se acerca al cristianismo es una de los capítulos más nobles y de los capítulos donde irrumpen en la historia. Por eso para mí la Biblia de Box Day es el disco de algún modo clave y es el disco que podría musicalizar incluso, aún con lo no ideológico que vos marcabas, Juan, podría ser la banda de sonido de la tragedia de la época. Sí. Podría contener incluso la tragedia de la época, así como cuando Estoy de acuerdo. lees un pasaje bíblico, entendés que todas las sangres derramadas están contenidas, digamos, en la sangre de Cristo, ¿no? Entonces, hay algo de ese gesto como iniciático que tiene el rock en su vínculo hacia la figura humana de Cristo, que me parece que lo captaron y que por eso el rock no nació mal, nació cristiano. Niño que flotas en las aguas, niño, 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 niño que te salvan de las aguas, porque te salvan, niño, niño. ¿De dónde traes ese niño? ¿De dónde lo traes? Dímelo, río. Aguas frescas, niño, niño, río mío, tibio niño. ¿Por qué te salva? ¿Por qué te salva, niño del río? Es que quizás no debas morir. ¿Por qué te salva, niño del río? Es que quizás debas vivir. Aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río, aguas frescas para un niño, aguas frescas de este río. Hasta el próximo episodio.